programa. Está nuestra colega María Esther Romero de Perfil Córdoba. María Esther, buen día. Patricio y la mesa te saluda. Hola, ¿qué tal, Patricio? Muy buenos días para todos. Sí, es la pregunta que surgió espontánea y sobre la cual hoy vamos a intentar avanzar en este análisis, porque este femicidio brutal, ¿no? Yo creo que no hay ningún femicidio que sea un crimen que uno pueda decir es menos grave, pero los que estamos teniendo en Córdoba en el último año tienen no solamente una ferocidad inusual, sino también un hilo común que nos hace llegar a esta pregunta que vos recién leías, de qué valen las condenas previas, las intervenciones judiciales, si la justicia misma no puede evitar que terminen asesinando a las víctimas. Las víctimas que denuncian donde hay una intervención judicial, en el caso de Santa María de Punilla, donde Rocío Gómez, una mujer de 27 años, madre de 3 hijas de 2, 7 y 9 años, es decir, todas muy chiquitas, terminó siendo asesinada por su pareja, Maximiliano Ezequiel Baudraco. Al menos eso es lo que está indicando en la actualidad la investigación judicial. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que se haya llegado a la muerte de esta mujer si Baudraco hace un año o menos de un año, en octubre del año pasado, había recibido una condena por hechos en contexto de violencia familiar? Y ahí es donde uno tiene que comenzar a hilar fino para hacer un análisis. En este caso, el de Santa María de Punilla, quien había denunciado es la suegra, todos vivían en la misma casa. Baudraco con su pareja, Rocío Gómez, y con su suegra, Miriam Palacios. En el 2023, este hombre evidentemente tiene problemas de alcoholismo, de adicción al alcohol, era como un perfil muy violento, las consecuencias nos lo están confirmando, y pide Miriam Palacios, la suegra, presenta una denuncia porque él la agrede un día y la amenaza, un día que él le dice, retírate, en estas condiciones no podés estar acá. Ese hecho es el que analiza la justicia, después viene la policía, él ataca a pedradas a un móvil policial. Esos son los hechos que fueron juzgados. Ahora, a la luz del femicidio, uno se pregunta si toda esta investigación que se hizo desde el año 2023 hasta el lunes pasado, donde terminó cometiendo este crimen brutal, porque la asesinó con 10 puñaladas, una en la aorta, si toda esta intervención judicial fue en vano. ¿Qué tipo de tratamiento tienen las personas que son violentas, que incurren en delitos de violencia familiar o de violencia de género? Ahora todo esto está justamente bajo revisión, porque habrá que ver por qué, por ejemplo, el juez que lo condena en un juicio abreviado donde no tiene voz la víctima, donde no le consultan a la víctima si está de acuerdo, eso es lo que dice el Código Procesal, no está mal, pero muchos fiscales, muchos jueces, antes de llegar a un acuerdo en este tipo de casos, preguntan a las víctimas. Después se toman medidas, pero pareciera una burocracia judicial, pareciera un trámite administrativo que no causa efectos. Porque este hombre, condenado hace menos de un año por hechos en contextos de violencia familiar, los que les describí recién, terminó asesinando a su pareja. Y si uno piensa y analiza, Patricio, en menos de un año, recién estuve justamente repasando por una nota que vamos a publicar durante esta mañana, los últimos 4 casos que nos conmovieron, todos tienen como protagonista a presuntos femicidas judicializados, es decir, que habían sido denunciados por las víctimas, donde había intervenido la justicia, donde se dispusieron medidas de restricción de acercamientos perimetrales, donde hubo condenas inclusive, y repaso brevemente los nombres y se van a acordar de todos. En julio del año pasado, a esta altura, estábamos hablando de Horacio Antonio Grasso, un hombre condenado por un
homicidio brutal, que estaba con prisión domiciliaria, y cuando le revocan la prisión domiciliaria encuentran en el placar los restos de Milagros Bastos, una joven desaparecida que buscaban desde hacía meses. Bueno, un femicidio brutal. El 11 de octubre del año pasado fue Pablo Laurta, este uruguayo que tramó el femicidio doble de su expareja Luna Yardina, de su ex suegra Mariela Zamudio, que lo habían denunciado a él, había órdenes de restricción de la justicia. Este hombre estuvo agazapado en el techo de una casa, amenazando a sus víctimas, lo denunciaron, intervino la justicia y sin embargo se vino de Uruguay, las asesinó a las dos. El 24 de mayo de este año, Claudio Barrelier, este hombre del barrio Cofico, donde, digamos, todo indica, el fiscal Raúl Garzón investiga este caso, asesinó a la adolescente Agostina Vega, de 14 años, un crimen brutal, no solamente por cómo cometió el hecho, con un abuso sexual previo, sino después cómo descartó el cuerpo para esconder este crimen. Y ahora estamos hablando de Maximiliano Baudraco, que les remitía al comienzo de la nota. En menos de un año, 4 casos donde intervino la justicia, donde hubo en teoría medidas, pero evidentemente esta burocracia judicial es ineficaz para prevenir este tipo de crímenes de mujeres realmente brutales. María Esther, buen día. Cintia Vélez te saluda. Buen día, Cintia. También escuchaba y leía lo que tú has escrito y digo, analizando un poco todo, esto también pesa en las futuras denuncias, porque las mujeres que ven estas situaciones, que tienen que ir a hacer una denuncia, que pasan por un montón de burocracia, por una revictimización, que después tienen miedo de cruzarse en la calle a su agresor y ven que así todo, haciendo las denuncias, los femicidios pasan igual, eso cuenta para que las mujeres dejen de denunciar también. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Quién puede llegar a animarse? ¿Cuántas mujeres guardan silencio en situaciones de violencia doméstica, diaria, cotidiana, de todo tipo, por temor a sus victimarios? Y si ven estos casos en donde la justicia va a tener que hacer ajustes, ¿no? Porque estamos hablando de todo esto, y en todos estos casos hubo intervenciones judiciales, uno puede achacarles con deficiencias. Ahora, María Esther, de hecho hay sumarios administrativos a jueces, a fiscales que intervinieron en estos casos previamente y hasta pedidos de jury, ¿no? Justamente por la inacción judicial, porque la consecuencia es esta que vos decís, ¿no? ¿Qué mujer se va a animar? Es que ve que después de todo lo que significa movilizarse, ir a la justicia, a denunciar a alguien que convive con ellas bajo su propio techo, termina asesinando a sus víctimas. Diego, lo escuchaba atentamente a tu narración, Diego, y más allá de que ¿cuál es el criterio, como has puesto en tu nota, en perfil, que invito a todos a leerla, el criterio de condenas por violencia de género, la inacción por parte de la justicia y también un poco la mirada al costado, digo, de la jerarquía judicial en materia de los procedimientos no cumplimentados, por la falta de criterios y también por la inactividad que tiene por parte de aplicar, ¿no?, la legalidad de lo ilícito. Digo, hay de sobra ejemplos y que parece que todavía no está del todo en la mesa del debate sobre un poder tan hoy mirado con la lupa que es la justicia, ¿no? Sí, totalmente. Vos sabés que en el caso del femicidio de Santa María de Punilla, ¿no?, el de Rocío, yo me detuve a leer la condena del año pasado que le había impuesto la Cámara del Crimen de Villa de Cruz del Eje, en sala unipersonal, el juez Javier Rojo, entre paréntesis, ese juez de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje tiene un sumario abierto por violencia de género en contra de funcionarias judiciales de esa misma sede. Cierro paréntesis. Te decía que me pareció muy deficiente la resolución, el fallo del juicio abreviado,
Porque, por ejemplo, en las condiciones que le impone al ahora imputado por el femicidio de Rocío, Maximiliano Baudraco, establece un tratamiento psicoterapéutico con perspectiva de violencia familiar, sobre violencia familiar, para que él aprenda, para que cambie sus actitudes. Sí. Pero si uno lee el fallo, en ningún momento habla del contexto de violencia familiar donde sucedieron todos estos hechos, el hecho de haber apedrado el móvil policial, el hecho de haber amenazado a la suegra, parecen como hechos aislados, por eso hablo de burocracia, son sentencias formalmente correctas, pero que carecen de fundamentos como por ejemplo la tutela especial que tienen que tener las mujeres según todos los tratados internacionales a los cuales adhirió nuestro país, cuando tienen que juzgar este tipo de hechos, porque tienen que ver los contextos, no es un trámite administrativo como ir a sacar un carnet de conducir, un fallo o un juicio abreviado en la justicia. Totalmente. Tiene que mirar todo el contexto. Pueden haber 2 o 3 hechos aislados denunciados, pero el fiscal que investiga, el juez que condena, tiene que mirar el contexto, y en este caso le dice, vaya y haga un tratamiento, pero si uno lee los fundamentos sobre la sentencia y sobre los hechos juzgados, no dice nada de violencia familiar. Totalmente. Entonces, ni siquiera pregunta a las víctimas qué opinan de un juicio abreviado. No tienen el deber de hacerlo, pero muchos jueces y muchos fiscales lo hacen para proteger a las víctimas. O sea, a eso me refiero cuando hablo de burocracia judicial, ¿no? Sí, tal cual. Cuestiones que pueden parecer formalmente correctas, pero no lo son. Fue condenado, la justicia hizo lo que tenía que hacer, y no se hizo todo lo que tenía que hacer, porque hoy estamos lamentando otra muerte de una mujer. Lo que duerme en expedientes no se ejecuta en el procedimiento establecido por la ley. Algo así interpreto de lo que nos estás contando. María... Sí, por ahí falta también ese sentido común. Tal cual. Te perdés en los tecnicismos, pero no ves la realidad. Claro, exactamente, no la complejidad de la realidad y sobre todo de este fenómeno que no cesa, la violencia contra las mujeres no cesa, y eso es realmente preocupante. María Esther, agradezco estos minutos para con nosotros aquí en Punto a Punto. Que tengas un buen día. Igualmente para ustedes, gracias a ustedes. Muy amable. María Esther Romero, hablando del femicidio en Santa María de Punilla. 97.